Buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. Vimos en la clase pasada el pasaje en donde Jesús llama a sus discípulos y entonces vienen los nombres de los 12, que a veces se nos dificulta un poquito recordarlos. Entonces siempre recordemos que hay nombres repetidos. Tenemos repetido el nombre de Simón, tenemos repetido el nombre de Jacobo y tenemos repetido el nombre de Judas. Así que ahí ya tenemos 6, ¿verdad?, aprendidos. Y nada más nos falta poder recordar los otros 6, que si empezamos por Simón, llamado Pedro, que hace una distinción entre Simón Pedro y Simón Celote. Si empezamos con Pedro, nos acordamos de Andrés, su hermano. Y luego de Jacobo, hijo de Zebedeo, nos acordamos de Juan, su hermano, ¿verdad? Y luego están Natanael y Felipe, los que son encontrados juntos o de alguna manera hay una relación entre ellos en el llamamiento. Y luego tenemos a Mateo y a Tomás. Y ahí tenemos los 6, ¿verdad? Y entonces es una manera fácil de recordar los nombres de los 12. Recordemos siempre que la Escritura, cuando habla de las parejas de nombres, habla de Judas el Iscariote al final, ¿verdad? Porque tenemos a Judas Tadeo, que es hermano de Jacobo, y Jacobo nos había dicho que era hijo de Alfeo. Aquí es donde comprobamos que este Jacobo y este Judas son hermanos y no son los mismos de las cartas, ¿verdad? Porque el Judas y el Jacobo de las cartas son hermanos de Jesús, ¿verdad? No son apóstoles, son hermanos de Jesús. Así que ya con esa explicación seguimos adelante para continuar en este capítulo 6 de Lucas y vamos a leer el versículo 17. Aquí nosotros vemos cómo, si recordamos el contexto anterior de lo que leímos la clase pasada, Jesús había estado toda la noche orando solo en el monte, y cuando bajó en la mañana llamó a los 12, no ya para seguirlo, sino para estar con él todo el tiempo. Ya los llamó como sus discípulos, y luego de que llamó a los discípulos, dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Y esta gran multitud, ¿de dónde era? De Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces tenemos a Jesús que después de haber estado en el monte orando, baja a un llano. La multitud le está esperando. Él ya llamó a sus 12 para estar con él y toda la gente lo busca, viene de todas partes. Yo estaba buscando el mapa, pastor, no he encontrado el mapa de... pero sí, porque el de... Sí, el que estábamos usando. Pero sí estaban retirados los lugares. Sí, venían de bastante lejos para estar con él, para oírle y también para que los sanara, ¿verdad? Porque había muchos enfermos. Entonces tenían el interés de oírlo, de aprender de él y también de recibir de él, ¿verdad? Sanidad. Entonces aquí vemos, dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y aquí vemos cómo Jesús se encarga tanto de lo que es la salud física, ¿verdad?
por enfermedades de distinto tipo y de la salud mental y espiritual también, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos enfermedades mentales, pero también tenemos enfermedades espirituales. Entonces Jesús cuidaba de sanar a la gente en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Y entonces por eso lo buscaban con tanta asiduidad. Y seguimos adelante con la lectura en el versículo 20. Empieza una enseñanza a toda aquella multitud, una enseñanza que en Mateo se va a llamar el Sermón del Monte y ocupa del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Aquí la tenemos mucho más resumida, ¿verdad? Pero lo importante es que Lucas nos está dando la base de aquella enseñanza que estaba recibiendo. Y lo primero que se menciona son bienaventuranzas, ¿verdad? Y si nosotros nos fijamos, maneja 3 distintos tipos de bienaventuranza. Primero que todo dice que alzó los ojos hacia sus discípulos. De alguna manera estaba diciendo, pongan atención. Los discípulos se habían acercado cerca de él, estaban cerca de él, pero toda la multitud estaba alrededor. Y esta frase pequeña de que alzó los ojos a sus discípulos nos indica que era una atención especial que él necesitaba de los discípulos. ¿Por qué? Porque lo que él enseñaba ellos tenían que transmitirlo después. Entonces tenían que estar atentos, ¿verdad? Y lo primero que dice, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de los cielos. Y recuerden cómo Lucas nos va llevando la lectura y cómo un poco antes nos había dicho que los discípulos habían sido criticados por comer trigo, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de alimento es unos granitos de trigo? Pues es un alimento muy escaso, lo que nos indica que aquellos que andaban con él pasaban hambre muchas veces. ¿Por qué? Pues porque no había comida cerca, porque no cargaban cosas con ellos, por distintas razones. Y comían limitadito, vamos a decir, porque no se podía cargar mucho si andaban camine. Compraban donde podían, recordemos cuando la samaritana que tienen que ir lejos a buscar alimentos y Jesús se queda solo junto al pozo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces no siempre traían alimentos. Entonces aquí está de alguna manera ese sentir de aquellos que siguen a Jesús, que lo siguen realmente. Bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque el que lo sigue deja todo para seguir a Jesús. No tiene nada de bienes con él, entonces son pobres. Y de alguna manera Jesús les está diciendo, ustedes son bienaventurados y todos los que me siguen, que dejan muchas cosas que poseen o que los pueden enriquecer o en lo que se pueden ocupar y tener bienes por seguirme. ¿Por qué? Porque son bienaventurados siendo así pobres. Porque de ustedes es el reino de los cielos. Han dejado las riquezas del mundo, pero tienen una riqueza mayor, que es la riqueza de Dios, la riqueza de los cielos. Por eso son bienaventurados. Y de alguna manera, porque han dejado por su pobreza, y también podemos pensar, a causa de su pobreza son bienaventurados, porque no le dieron importancia a la riqueza material por mí, ¿verdad? Es algo que
sin decir está diciendo Jesús. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahorita recordábamos el caso de cuando comieron el poquito de trigo, ¿verdad? No se saciaban con eso. Tenían hambre, seguían teniendo hambre. Y los que los criticaban tenían abundante comida en su casa. Se banqueteaban en domingo. Ya tenían toda una comida preparada en domingo, perdón. No, en día de reposo. Estoy pensando en la época y hay que situarnos en la época en que estamos, ¿verdad? Entonces, en el día de reposo, que no se cocinaba, pero tenían preparado todo, abundante, para disfrutar todo el día de reposo. Entonces, los criticones comían muy bien y criticaban a los que comían apenas para sostenerse y quitarse el hambre, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre, como ustedes, porque serán saciados, ¿verdad? El tener otras prioridades que no sean las prioridades materiales siempre es importante. ¿Por qué? Porque hay momentos en que necesitamos eso. ¿Por qué causa el ayuno es un medio de gracia? Porque el ayuno nos permite despreocuparnos de las exigencias del cuerpo. No me voy a poner la atención en comer y qué voy a comer, sino me voy a olvidar de la comida para estar concentrado en las cosas espirituales, para que la digestión no me quite la atención de lo que yo quiero estar concentrado en las cosas de Dios. ¿Por qué digo que nos quita la atención? Pues porque es un trabajo y el cuerpo cuando tiene trabajo pues necesita de un cierto reposo. Todos sabemos que después de comer, ¿qué pasa? Nos da sueño, ¿verdad? Ese es el ocuparse del cuerpo, nos da sueño. Entonces, para que no nos dé sueño y seguir concentrados en las cosas de Dios, olvidarnos de la comida. Por eso, bienaventurados los que ahora padecen hambre, porque serán saciados. Saciados de Dios, de la gloria, y también de alimento. Y también de alimento. Y luego sigue diciendo, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y aquí también vemos cómo tenemos un tiempo, como lo tenían los apóstoles, como lo tenían el pueblo que seguía a Jesús, en que eran criticados, perseguidos, lastimados a causa de Jesús, a causa de seguir a Jesús, ¿verdad? Pero entonces le dice, ahorita ustedes están pasando momentos difíciles, momentos en que los consideran poca cosa, indignos, de mal nombre, ¿verdad? Criticados, ofendidos, ¿verdad? Entonces, pero llegará un tiempo en que este sufrimiento que ahorita pasan se convertirá en gozo, en risa, en alegría, ¿verdad? Cuando Jesús está adelantando al tiempo, cuando Él resucita y tienen la alegría de comprobar todo lo que Él les dijo, y que así como ven a Jesús resucitado, así también ellos un día van a resucitar. Entonces, la seguridad de la vida eterna, de la salvación. Por eso les dice Jesús, ahora lloran, pero después reiréis y gozaréis. Sigue diciendo Jesús, ¿verdad? También bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que van a tener tal odio hacia Jesús y tal rencor hacia Jesús que van a aborrecer a todos los seguidores de Jesús. Entonces ellos van a sufrir ese desprecio social y religioso, ¿verdad? Que van a ser menospreciados. Pero dice que no los van a querer con ellos, en asociación con ellos, y los van a vituperar y van a decir mentiras de ellos, ¿verdad? Por causa del nombre de Jesús. Pero Jesús les dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos.
O sea que hay recompensa para todo aquel que sigue a Jesús. Y ahora me adelanté un versículo, pero para leer a partir del 24. Aquí nosotros tenemos que en la porción anterior dice que no se preocupen de que los lastimen, de que hablen mal de ellos, de que los vituperen, porque los padres de esos que están haciendo eso también hicieron lo mismo con los profetas de Dios, ¿verdad? Así que usted está diciéndoles Jesús, y ustedes no son mejores que los profetas de Dios, por eso no se asombren de que los traten igual. Todo aquel que trae la verdad, el que molesta, el que está mal, lo van a tratar mal. Así que no se preocupen por eso. Y en este nuevo pasaje que estamos considerando, dice, empieza lo que los eruditos llaman los ayes. Primero vinieron las bienaventuranzas y luego vienen los ayes. Esto no lo manejan otros evangelistas, nada más Lucas. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. El rico generalmente pone toda su confianza en que tiene, en que es que está rico, que tiene que depende de su riqueza. Entonces no depende de Dios, no pone su confianza en Dios, sino en lo que tiene. Ni siquiera el valor en sí mismo por lo que es, sino por lo que tiene, ¿verdad? Entonces ahí está todo su valor. Y nosotros sabemos cómo Jesús enseña, ¿verdad? De que le dice al rico que está considerando qué hacer con todo lo que tiene. Ya tengo mucho, tengo muchas cosechas, voy a hacer otro granero. Y dice el Señor, insensato. Estás concentrado en lo que tienes y en lo que quieres hacer para ser más rico. Dice, y esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que tienes? ¿De quién será? ¿De quién será? ¿Verdad? O sea, nos afanamos por tener muchas cosas aquí en la tierra y luego nos vamos y todo se queda en la tierra. No nos llevamos nada, nada, ¿verdad? Entonces, estás haciendo riquezas para no sabes quién, ¿verdad? Entonces te estás afanando en vano, es lo que Jesús está enseñando. Y Jesús les dice, tú querías riqueza, querías sentirte bien, pues ya tienes tu recompensa, lo que querías ya lo tienes, no esperas nada más, nada más. Entonces todo lo trascendente vas a carecer de ello. ¿Por qué? Porque nunca te interesó, porque nunca lo buscaste. Entonces tu recompensa está en sentirte bien aquí y ahora y se acabó. Lo que viene después lo perdiste, ¿verdad? Que es lo más importante, que es la relación con Dios y la salvación. Entonces los ricos, además los ricos que confían en su riqueza, pues de repente se pierden las riquezas de la noche a la mañana, una guerra y se acabó la riqueza, o una plaga, como aquellos que eran ricos, pensemos que era un pueblo agricultor y ganadero, viene una enfermedad de ganado o una plaga en las cosechas, o una plaga en lo ya recogido, como es los gorgojos y todo eso, y se quedan sin nada, ¿verdad? Sin nada. ¿Ahorita simplemente los temblores? ¿A cuántos dejaron? Sí, los ciclones, los terremotos, sin casa, sin bienes, sin nada, ¿verdad? Lo que tenemos no debe de ser un ancla, no debe de ser un ancla. A mí me encanta Amado Nervo, que dice que vayamos la vida, como quien no va por la vida, ¿verdad? Por este mundo como quien no va por él. Ligera de ser la carga, ¿verdad? Ligera de ser.
¿Por qué? Porque entre más peso nos carguemos, más difícil nos es desprendernos de lo material y buscar lo espiritual, ¿verdad? Entonces, qué importante es ir ligeritos por la vida, ¿verdad? Sin amarres. Yo les he comentado en algunas clases que muchos de los judíos que durante el régimen nazi perdieron la vida, la perdieron porque no podían desprenderse de las cosas que amaban, que tenían. Por ejemplo, en una familia la madre era pianista. ¿Cómo dejar su piano? Era su vida. Entonces se queda, iba al campo de concentración y muere a causa de su apego al piano. Otro profesor universitario, ¿cómo? Si los maestros universitarios somos personas importantes, de renombre, ¿cómo voy a dejar la universidad? Pues ahí lo apresaron y se lo llevaron al campo de concentración y murió. ¿Verdad? ¿Cómo los apegos, los amarres nos pueden impedir la salvación? A veces física, como en estos casos, y a veces espiritual, ¿verdad? Entonces, qué importante es que estemos apegados a las cosas materiales. Y también los ricos son los más susceptibles de sufrir robos, ¿verdad? De sufrir secuestros, de sufrir daño a causa de su riqueza. Y eso dice Jesús, que los bienes aquí se quedan si antes no vienen los ladrones. O la polilla, ¿verdad? O la polilla cuando la riqueza es de tipo agrícola, ¿verdad? O de telas. Recordemos que una riqueza en aquel tiempo eran las vestimentas, y las vestimentas eran de lana, pero si llegaba la polilla era un 2x3 y acaba la lana. Todos tenemos esa experiencia, ¿verdad? Y también dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre, ¿verdad? Qué manera de Jesús de hacernos ver que no nos confiemos en las cosas materiales que tenemos ahora. Si ahora tengo abundancia de pan, ¿y mañana? Mañana no sabemos. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, sabemos que Él procurará que no le falte al justo su pan, ¿verdad? Así como lo dice la Escritura. Entonces es más importante confiar en el Señor para tener seguridad del pan que confiar en que tenemos mucha abundancia de comida, ¿verdad? Entonces también es el segundo ay. Y el siguiente dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Nosotros sabemos cómo los religiosos de la época persiguieron a Jesús y se alegraron y se gozaron cuando Jesús fue aprehendido y que fue condenado y que fue crucificado. Pero cuánto han sufrido a través de la historia, cuánto, que cuando se lava las manos Pilato y dice que está libre él, ¿verdad?, de esa carga. Y entonces dicen ellos que caiga sobre nosotros, dicen los religiosos. Y qué duro ha sido, ¿verdad? Qué duro porque a través de la historia pues no podemos decir que sean culpables, sino que heredaron una culpa pesadísima, ¿verdad? Y han llorado de una manera tremenda, ¿verdad?, a través de la historia. Sí, ¿no? En toda la historia de ese pueblo ha habido sufrimiento, ¿verdad? Y aunque han tenido sus épocas de bonanza, pero sin embargo surgen otra vez motivos. Cuidado, recuerden que yo ya les he hablado de esto. San Pablo dice que la rama que fue desgajada volverá a ser injertada. Así que cuidado con perseguir, con vituperar, con maldecir al pueblo que el Señor escogió para sí, ¿verdad? Es una cosa que debemos de tener mucho cuidado. Sí, ¿no?
Es cosa del pueblo y del Señor, sí, pastor. Sí, también hay que recordar que bueno, esto no es porque sea el pueblo judío simplemente, Sí. ¿verdad? Sino también es consecuencia de sus actos Sí. y de sus palabras, Sí. ¿verdad? Porque así como en el desierto dijeron, mejor muriéramos aquí en el desierto Sí. nosotros y nuestros hijos, Sí. ¿verdad? Y O en Dios, Egipto. y le sucedió, ¿verdad? Que murieron en el desierto, y los hijos que ellos decían fueron los que entraron a la tierra Sí. prometida. Igualmente cuando apresan a Jesús Sí. y lo crucifican ellos mismos, el líder, sobre todo el líder, ¿verdad? Dice, su sangre sea sobre nuestra Nosotros. cabeza Sí. y la de nuestros hijos. Sí. Entonces ellos mismos se acarrearon también ese juicio Ese de parte juicio, de Dios. sí, sí. ¿Sí? Y estaba viendo, hermana, también que en cada bienaventuranza se corresponde a un ay. Un ay, sí, ¿verdad? sí, O sea, exactamente. Exactamente. Exactamente, Sí. sí. Entonces no podemos, vemos que no podemos mantenernos neutrales, Sí. ¿verdad? O buscamos de Dios las bienaventuranzas, o los ayes van a Sí. venir sobre Sí, como nuestra vida. consecuencia. Sí. Sí, como consecuencia. Sí, como dice el pastor, a cada bienaventuranza, por ejemplo, de los pobres está el ay de los ricos, de los que tienen hambre está el ay de los saciados, de los que lloran está el ay de los que ahora gozan y ríen y disfrutan, que hablábamos que ahora después lloran, ¿verdad? Y también de los que persiguen y que vituperan, ¿verdad? Y luego está el ay de aquellos, ¿verdad? Que vituperan a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Porque como luego reconoce Pablo, ¿verdad? Estaban en contra de Dios, creyendo estar en favor de Dios, estaban, como le sucedió a Pablo, estaban en contra de Dios. Por eso Jesús le dice cuando lo encuentra, cuando lo enfrenta en el camino de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Porque él conocía que él quería hacer todo bien para Dios, pero no se daba cuenta que estaba persiguiendo precisamente al Mesías enviado por Dios, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Y cómo ese saber, ese reconocimiento, ese caer en cuenta, o como dice la parábola del hijo pródigo, volver en sí, lo hace cambiar totalmente de vida a Pablo, ¿verdad? De ser un perseguidor encarnizado, se vuelve el evangelizador por excelencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces seguimos, este es el último ay, ¿verdad? De los que persiguen. Y termina diciendo, ¿verdad? El último ay, dice, ay de vosotros, si hablan bien de vosotros. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo habla bien de ti, los buenos y los malvados, entonces es que algo hay estás teniendo componendas con los que actúan mal. No quieres hablarles rudo para no molestarlos. Te haces cómplice de ellos en su maldad. Por eso ay de vosotros. Si todo el mundo habla bien de ustedes, quiere decir que no estás atacando el mal donde está. No estás haciéndolo ver. No estás cuidando a los demás de ser agredidos de una manera mala, incorrecta, injusta, ¿verdad? Por eso dice, ay de vosotros. ¿Y por qué? Porque buscan la alabanza de los malos, igual que buscaban ese mismo tipo de gente en los ancestros, buscaban alabar a los falsos profetas, o sea, los que no hablaban en el nombre de Dios, sino en su propio nombre. Por eso, ay de vosotros, ¿verdad? Porque estáis en componendas, en entendimiento con los que actúan mal, ¿verdad? Es porque ese hay. Y luego vamos a seguir con el pasaje siguiente, el versículo 27.
Nosotros tenemos aquí un pasaje en que ya sale de lo general para tratar con el carácter personal de cada quien, ¿verdad? Y entonces dice, pero a vosotros los que oís, y fíjense, los que oís, los que ponen atención, los que están captando aquello que yo quiero que entiendan y que conserven con ustedes, esos que tienen interés en aprender de mí, pongan atención en esto, y es, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Y es que es muy fácil amar a la gente que es buena con nosotros, a la gente de la familia, a la que tenemos cerca, con la que convivimos, a los amigos, a los que nos dan por el lado. Es muy fácil amarlos, ¿verdad? Pero Jesús dice, ama a los que te persiguen, ama a los que te aborrecen, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Dios así lo hace. Dios ama a los justos y a los injustos. ¿Qué beneficio o qué bien haces cuando nomás amas a los que a ti también te aman? Todos en el mundo, pecadores y gentiles y malos, hacen lo mismo. No hay diferencia. Entonces tú que oyes, sé diferente. Y sé como Dios es contigo, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús. Haced bien a vuestros enemigos y a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cuando alguien te maldice, en la palabra tenemos la enseñanza de no maldecir. Y la enseñanza está en que cuando el ángel podía hablar mal y entonces no lo hace, ¿verdad? No lo hace, sino que da bendición, Entonces ahí está la enseñanza, que siempre debemos bendecir. El maldecir es algo que ofende a Dios, por eso todo el que sea de Dios debe bendecir. Te maldicen, bueno, tú trata de pagar, como enseña Jesús, el mal que te hacen con bien. Si tienes un enemigo, hazle bien, porque quizá lo conviertas en amigo y dejes de tener aquel enemigo. Yo les he platicado la anécdota o la historia de aquel soldado que transformó a su enemigo, que lo hacía ver su suerte, en amigo, cuando le aventó la bota, cuando estaban retirándose en el cuartel, lo golpeó en la cabeza y se acostó muy a gusto, y que en la madrugada llegó el general a pasar revista y tenían que estar en el minuto listos, vestidos y todo perfecto, porque pasaban revista, y la bota, y que la sorpresa fue que encontró sus botas, las dos boleadas al pie de su cama, y pudo estar listo y no recibir calabozo. El calabozo mínimo eran 3 días. Entonces, desde ese momento cambió para con aquella persona a la que ofendía, a la que humillaba, a la que golpeaba. Y desde entonces fue su protector más seguro. Era el puerquito del regimiento, aquella persona buena. Pero desde ese momento ese malo se convirtió en bueno para con aquella persona. Eso es lo que dice Jesús, que no paguemos mal con mal, sino que con el bien venzamos el mal. Y aquel enemigo se convirtió en amigo para toda la vida. Esa es la enseñanza que Jesús quiere darnos en estos pasajes a través de Lucas, ¿verdad? Entonces, haced bien, bendecir a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A veces no podemos hacer nada, no podemos hacerles bien, no se dejan ni acercar, pero si no tenemos más que podamos hacer, podemos orar por ellos. Y ya ahí tenemos bendición de parte de Dios. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, que fue lo que hizo el soldado.
No le pagó con un hacerle mal o provocarle mal, sino con un bien. ¿Quieres humillarme, quieres herirme? Hazlo, ¿verdad? Pero le pagó con un bien y lo ganó. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Cuando alguien viene y tiene tanta necesidad que nos quita algo, dice Jesús, oye, sé comprensivo. Si tiene tanta necesidad que te quita, dale también algo más, ¿verdad? Dale también la túnica. O sea, recuerden que en aquel tiempo el que tenía 2 túnicas era rico. Entonces, si tienes 2 túnicas, si tienes 2 capas, dale una, déjalo que se la lleve, es que no tiene con qué taparse del frío. Y si tú tienes otra túnica, dale también la túnica. O sea, no seas mezquino con la necesidad del que necesita, sino sé generoso con lo que tú tienes, que has sido bendecido, para ayudar al otro. Y a cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Aquí está visto lo de los que piden prestado, ¿verdad? Y que a veces son insolventes y que no pueden, no tienen manera de pagar por más que hicieran el esfuerzo, ¿verdad? Recordemos que el pueblo judío es muy responsable de sus deudas, porque son cosas que están escritas en la ley y que no pueden pasarse como las pasamos a veces nosotros los mexicanos. Ay, se nos olvida, nos acordamos muy bien de lo que nos deben, no se nos olvida. Pero las deudas, ay, no me acordaba que le tengo pendiente a fulanito o a sutanito, ¿verdad? Yo me reía mucho con una amiga, que en ese tiempo yo tenía 25 años y ella 50, mucho más joven de lo que ahora soy. Pero decía, me da tanta pena porque cuando me equivoco muy seguido, cuando doy cambio, pero lo que más pena me da es que siempre me equivoco a mi favor. ¿Verdad? Qué pena, ¿verdad? Porque ¿qué iba a pensar la gente? Que lo hacía a propósito, ¿verdad? Pero más pena me da porque me equivoco a mi favor, ¿verdad? Bueno, hay que ver que cuando alguien es insolvente, no ser exigentes, no agarrarlos como el de la historia del Evangelio del cuello y exigirle que nos pague, ¿verdad? No usar eso, sino ser magnánimos, ser consecuentes, ponernos en los zapatos del otro, tener empatía con ellos, y si te pidió prestado, no le pidas que te lo devuelva. Si te lo devuelve es ganancia, pero no le pidas que te lo devuelva. O sea, ten paciencia con aquella persona. Es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Muy bien, seguimos con el versículo 31. Jesús nos está enfrentando, ¿verdad?, a que nosotros siempre queremos respuesta de los demás hacia nosotros, pero nosotros nos preocupamos poco de responderle a los otros de la igual manera, ¿verdad? Entonces, todo mundo sabe que cuando yo le hago un bien a alguien, pues mira, ni me lo agradeció, es lo primero que piensa la persona. Pero cuando a uno le hacen bien, se nos olvida, ¿verdad? Pasa desapercibido. Entonces somos muy fijados en lo que nosotros debemos recibir de los demás, pero no de lo que nosotros debemos dar a los demás por lo que recibimos. Y aquí es el fundamento de la regla de oro. Como quieres que hagan contigo, así haz con los demás, ¿verdad? Así haz. Y de la misma manera, porque de alguna manera salimos de nuestro egoísmo, de nuestro pensar en mi yo nada más,
y pensar en el otro. Es lo que en palabras actuales se llama el altruismo. Pensar en el otro, eso es lo que significa altruismo. No en mí nada más, en el ego, y ahí viene egoísmo, no más en mí, sino en el otro, ¿verdad? Y es lo que Jesús está diciendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no lo haces así, ¿qué mérito tienes? No te preocupas por los demás, no te preocupas por si tiene hambre, no te preocupas por si tiene necesidad y necesita que le prestes, o si necesita abrigo y necesita que le des de lo que tú tienes. No te preocupas. ¿No hacen así todos los pecadores? Se supone que ustedes están aprendiendo de mí, dice Jesús, ¿verdad? Y que están aprendiendo a ser santos como Dios es santo. Entonces, ¿qué diferencia hay si hacen lo mismo que los pecadores? No hay diferencia. Entonces, tienen que ser diferentes, tienen que ser como Dios, que es bueno y es justo con los injustos y con los que no lo buscan, ¿verdad? Entonces, así como es Dios de caritativo, de misericordioso, así debéis ser vosotros. Si Dios que recibe de ustedes tantas ofensas es misericordioso con ustedes, ¿por qué ustedes no pueden ser misericordiosos con los que los ofenden un poco? Si ustedes que ofenden tanto a Dios reciben misericordia, es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Ser diferentes. Hermana, dos dudas. Es cuando Jesús nos revela ese Dios de amor, entiendo, pero usted corrígame, no había una revelación en aquel tiempo de un Dios de amor en el mundo. Es decir, yo entiendo que los dioses tenían pasiones en los seres humanos, así en la mitología griega, ¿no? Había venganza, había amor, desamor, y mostrar un Dios que los judíos en la ley no tenían tampoco tan claro, porque Dios siempre fue muy amoroso con ellos. Y mostrar este Dios de amor, creo que también es un parteaguas en las filosofías del mundo, porque no se ve así. Es una pregunta. Y la otra es, ¿qué tanto es contra la naturaleza del ser humano amar? No amar, sino pensar en el otro. Está pensando en los animales que se mueren por instinto, que tienen hambre y van a comer, ¿no? Tienen hambre. Y si son carnívoros como los leones, tienen hambre. Estás ahí, te comen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos humaniza el amor o nos separa de los instintos animales? Son preguntas que pongo aquí sobre la mesa, no sé cómo usted lo ve. Miren, realmente Dios sí se manifestaba en amor, porque cómo oye el clamor de su pueblo en Egipto, cómo lo cuida en el desierto hasta que llega para darle la ley. La ley, recordemos, era una forma de gobierno. Ellos tenían que regirse de una manera que no se hicieran garras unos a otros. Entonces, por eso era la ley, una forma de gobierno, que ellos, en el desenvolvimiento de la cultura judía, le dan el valor de la justicia a la ley, es otro asunto, que no vino de Dios, sino que ellos así lo interpretaron, porque recordemos que son pueblos que se van civilizando, son pueblos primitivos y van creciendo. Por eso Dios les va dando su revelación paulatinamente, aunque ese Dios de amor estuvo con ellos todo el tiempo cuidándolos, con la llama de noche para iluminarlos y protegerlos de las fieras, y con la nube de día para que no los quemara el sol. O sea, ahí está el amor de Dios siempre, pero no se entendía. ¿Por qué? Porque ese Dios que tenía que formar un pueblo con ciertas características, también era un Dios enérgico, era un Dios que disciplinaba, era un Dios que decía, por ahí no te vas.
tengo que formarte de determinada manera. Eso es lo que a veces no entendemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenía que formar un pueblo con ciertas características diferentes de los demás pueblos. Por eso era esa prohibición de mezclarse con los otros pueblos, ¿verdad? Porque eran politeístas, porque no respetaban la vida, porque no respetaban a los indefensos como las mujeres y los niños, todo eso, ¿verdad? Todo eso había que formar un carácter a un pueblo, no a unas personas, a un pueblo. Luego, cuando viene Jesús, entonces es lo máximo de la revelación. Como dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, todo lo que hasta entonces se había revelado a través de los profetas, se magnifica en Jesús. Porque los profetas le revelaba a Dios cosas según las circunstancias, para resolver problemas en el momento. Pero cuando ya viene Jesús, es para que conozcamos a Dios de la manera en que un ser humano puede mejor conocer a Dios. Por eso es cuando el amor de Dios se manifiesta en toda su plenitud, ¿verdad? Porque es lo máximo de la revelación de Dios. Entonces, es cierto, dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él puso, cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza, le puso de su espíritu. El pecado desborró esa imagen de Dios en el ser humano, pero algo de esa imagen permanecía a pesar del pecado. Por eso el hombre es capaz de amar aunque esté separado de Dios, porque hay esa chispa de Dios en él al ser creado. Pero cuando viene Jesús, entonces nos volvemos mucho más amorosos, como nos está enseñando Jesús en esta parte del Evangelio, no nada más con los buenos, sino también con los malos, que es tan difícil. Es algo que porque Dios lo pone en nosotros y porque entendemos el amor de Dios en nosotros, a pesar de nosotros, que somos capaces de amar a aquellos a los que nuestra mente no puede aceptar o nuestro corazón tiene dificultad para acercarse, ¿verdad? Pero viene de Dios. Ese amor que Dios nos ha tenido es el que se manifiesta en nosotros cuando llegamos a este nivel. No es fácil llegar de amar a todo mundo. Como decía, siempre tengo al pastor Vaqueiro en la mente, como decía el pastor Vaqueiro, que decimos, ay, a todo mundo amo, así en general, de alguna manera abstracta, pero a mi suegra, no. Ya cuando lo concretizamos, entonces ya no nos resulta tan fácil, ¿verdad? Y así somos a veces, amamos a todo el mundo, pero sin forma, ni figura, ni cara, ¿verdad? Pero ya en concreto es difícil. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando en esta parte de la Escritura, ¿verdad? Entonces así hacen los pecadores. Entonces ustedes no hagan así para que sean dignos hijos del Altísimo, ¿verdad? Y seguimos con la lectura. Nos quedamos en el 35. Nosotros nos damos cuenta cómo termina este pasaje Lucas, ¿verdad? Haciéndonos ver que el amor es algo muy importante, el amar, el hacer el bien, el prestar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? O sea, desinteresadamente, hacer las cosas sin esperar que se me devuelva, desinteresadamente. Y nos dice, ¿verdad?, que así, de esa manera, seremos hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque el Altísimo es bueno para con los ingratos, ¿se fijan? Y los malos.
O sea, el ingrato es el que recibe de Dios y ni gracias le da. Y el malo es el que está en contra de Dios y sin embargo también le da la lluvia, le da la luz del día, le da la comida de todos los días. Entonces, si Dios es bueno con los ingratos y malos, ustedes, si quieren, aspiran ser hijos del Altísimo, sean como Él, ¿verdad? Como Él. Y dice, entonces sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo les he dicho muchas veces que la misericordia tiene esos dos aspectos. Misericordia al desposeído, al que no tiene voz propia, al que no se puede defender. Misericordia por él, hacer el bien por él. Pero la misericordia tiene otro aspecto, al que no merece hacerle bien. Ese es otro aspecto de la misericordia, ¿verdad? No se lo merece, pero me nace hacerle bien, como porque Dios así es. Nosotros tan pecadores, tan ingratos, tan alejados de Él, y cómo Él nos atrae y nos busca y nos da los elementos para llegar a la salvación. Entonces, si Él es misericordioso con nosotros, que a veces sentimos que no tenemos derecho a acercarnos a Él, ¿cómo no ser nosotros misericordiosos también con los demás, verdad? ¿Por qué? Porque Dios y Jesús nos ponen el ejemplo de la misericordia. Muy bien. Seguimos con el versículo 37. Dice que no juzguemos, ¿verdad? Para no ser juzgados. O sea, es muy fácil cuestionar y dar una opinión sobre las acciones de otros, ¿verdad? Como si tal cosa tuviéramos el derecho de hacerlo, ¿verdad? Simplemente porque se nos ocurre. Pero si nosotros somos duros, crueles, para juzgar a otro, no podemos esperar otra cosa hacia nosotros. Entonces mejor no juzgues, evita juzgar, porque así como tú juzgas, así vas a recibir, vas a ser juzgado. Y no condenes, y perdona. Fíjense que la palabra perdonar tiene un sentido que nosotros nunca le hemos dado, porque ya en el idioma actual vemos una sola palabra, pero perdonar está formada de dos partes, per y donar. Quiere decir dar más allá de lo que es una dádiva. Eso es perdonar, ¿eh? Entonces, cuando nosotros perdonamos, estamos dando más allá de lo que aún la mente puede considerar, ¿verdad? Entonces, nos pide, ¿verdad?, que perdonemos. Y cuando nosotros perdonamos o damos de esa manera, ¿verdad? Por eso dice después, dad y se os dará. ¿Y cómo se nos dará? Cuando nosotros damos y perdonamos. Dice que una medida buena, abundante, apretada, porque tenemos una medida, vamos a pensar en un recipiente, ya lo tenemos hasta arriba, pero apretada, todavía le empujamos para que le quepa más, y luego ya no le cabe más, y todavía la golpeamos para que se asiente y todos los huequitos se llenen, y entonces le ponemos más. Eso es remercida. Y todavía Dios nos da más, todavía está llenito hasta el borde, y todavía dice rebosante, que se tira, está tan lleno que se tira. Así nos da el Señor, cuando nosotros somos capaces de dar sin ver qué ni a quién, y cuando no esperamos nada a cambio, ¿verdad? Entonces, y nos dice que nos conviene, es bueno para nosotros hacerlo de esa manera,
porque así como nosotros medimos a los otros, o sea, tomarle la medida a alguien es decir, es bueno, es malo, es justo, es injusto, es dadivoso, es tacaño, o sea, verle todas sus cualidades, sus medidas de ancho o largo, profundidad, todo lo que ustedes quieran ver en una persona. Así como eres estricto para medir a otro, así también serán contigo. Esto quiere decir que nosotros hacemos nuestro propio camino. Y hay una enseñanza muy sabia entre los poetas que dice: no siembres el camino de espinas, porque puede ser que tengas que regresar por él. Y las mismas espinas que sembraste te herirán a ti cuando vuelvas. Eso es el hacer a los demás. Lo mismo que hagas a los demás, se te devolverá a ti. Si hiciste bien, te devolverán bien. Si hiciste mal, se te devolverá mal. Por eso, qué importante es la manera como nosotros nos comportamos en la vida hacia nuestros semejantes. Y es lo que Jesús nos está enseñando en estos pasajes. O sea que no nomás dar el diezmo te vas a recibir eso, aunque no lo des, como que ya lo vas a recibir. El Señor Jesús nos enseña que como actuamos, vamos a recibir. Miren, tenemos obligaciones. Por ejemplo, el diezmo es una obligación que tenemos para con Dios. ¿Por qué es una obligación? No es una obligación forzada. A ver, ¿a quién le están revisando si dio o no dio el diezmo? A nadie. Es un compromiso que tenemos con Dios. Es un compromiso de agradecimiento que tenemos con Dios. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que ahora lo que hacemos no es por la ley, por obligación, sino que es porque amamos a Dios, porque amamos a Jesús que murió por nosotros. Entonces ya no es obligación. No, porque ¿verdad? es lo mismo, ¿verdad? El Señor Sí. como quiera te va a dar una medida buena, apretada, Sí. remedida. Es lo mismo que lo del diezmo, Sí, ¿verdad? Dios, sí. si tú das el diezmo, te va a dar exactamente lo mismo. sí. El Señor te va a bendecir en la misma manera que tú bendices. Que tú bendices. Cuando nosotros damos el diezmo, estamos bendiciendo la obra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese dinero sirve para extender su obra, para hacer la obra del Señor. Entonces, en la misma medida que nosotros bendecimos, seremos bendecidos, ¿verdad? Es muy claro. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Todavía tenemos? ¿Ya? Bueno, entonces nos vamos a quedar allí, ¿verdad? En el versículo 39 del capítulo 6.